Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados en el que vamos a hacer un repaso de los subyacentes más importantes, tanto índices como por ejemplo pues el petróleo. Y también haremos mención a algunos títulos importantes, tanto del mercado americano como del mercado europeo y por ende español. Vídeo que estamos grabando pues el día 27 de abril a las 8:18 de la mañana. En este momento, ahora los futuros del Eurostoxx pues anticipan una apertura en negativo, pues en el torno de un 0,25%, lo cual tampoco es decir gran cosa. Y vamos a empezar, pues como siempre, con los índices norteamericanos, que sin duda son los que van a seguir marcando la pauta, ¿no? Y después de unas jornadas, digamos, de cierto tono correctivo, al igual que ha sucedido en los mercados europeos, el lunes supuso un punto de inflexión, dejándonos un hueco al alza, incluso en subyacentes tan remisos a presentar huecos como es el Dow Jones, simplemente por la forma tan curiosa que tiene de abrir con respecto al resto de índices del mundo, ¿no? Y aún así nos ha dejado dos huecos seguidos, la verdad es que muy aparentes, insisto, para lo que es el Dow Jones. La verdad es que la consolidación anterior, a duras penas, lo había llevado a buscar el 0,5%, a lo que había sido solo el último impulso alcista, ¿no? Y ahí lo tenemos prácticamente de nuevo, atacando sus máximos históricos, ¿no? El SP 500 con un aspecto muy similar, habiendo cumplido las mismas premisas de ir a buscar el 0,5% de lo que había sido el último impulso, y ayer incluso en máximos intradiarios pues nuevos máximos históricos prácticamente, ¿no? Todavía no en precios de cierre, pero vamos, ahí. Nasdaq 100, bueno, pues digamos que desatado, no se puede decir otra cosa, cada día es casi un nuevo máximo histórico y además nos deja una referencia muy importante, yo creo que no solamente para el Nasdaq, sino para el conjunto de los mercados, que es el origen del hueco que nos dejó en la jornada del lunes, y estamos hablando de la zona de 5.450, nivel a tener muy en cuenta, insisto, no solamente para el Nasdaq, sino creo que para el devenir de los índices a nivel mundial, dado que además prácticamente desde 2009 incluso desde 2007 es el que viene liderando todos los movimientos, liderando y anticipando todos los movimientos alcistas. Luego creo que hay que estar muy pendientes del Nasdaq 100 y del Nasdaq Composite, que tiene prácticamente el mismo aspecto, ¿no? Un aspecto por el cual ayer se volvieron a conseguir nuevos máximos históricos en intradía. A estos cuatro que hemos visto, lo secunda pues también el Russell 2000, que vuelve, ha hecho un nuevo máximo histórico, y en ocasiones precedentes, digamos que se encontraba un tanto remiso a secundar esos movimientos. Sin embargo, ahora lo ha hecho con una fortaleza extraordinaria, y digamos que el más remiso en el momento actual pues es el índice de semiconductores de Filadelfia, pero aún así, fíjense, anteayer concretamente, en precios de cierre, marcó un nuevo máximo histórico, ¿no? Con lo cual, bueno, el aspecto es el que es en el conjunto de los índices norteamericanos, por supuesto, alcista, con algunas trabas, con algunos peros, por cuanto Dow Jones y SP 500 no son capaces aún de situarse claramente por encima de sus máximos históricos precedentes, que ya datan de comienzos del mes de marzo. Pero es indudable, ¿no? El aspecto es el que es. Lo que pasa es que, claro, siempre tenemos ahí ese pero, ¿no? No rompen con amplitud, no confirman bien por encima, pero bueno, desde luego no, en absoluto se puede decir que sea un aspecto bajista. Lo más que podemos decir es que es lateral, pero lateral alcista. Claro, esto tiene su traslado al mercado europeo, en el que vamos a empezar por ver el DAX. Fíjense en qué extraordinaria resistencia se encuentra, ¿no? La zona de los 12.400 aproximadamente, pero es que, claro, son sus máximos históricos. Son sus máximos históricos, y por añadidura está peleando, aunque parece que quiere irse por encima, pero desde luego no con los filtros porcentuales adecuados, al menos no aún. Se quiere ir por encima de lo que es el techo del canal alcista en el que viene metido el precio pues desde comienzos de 2016. Claro,
si confirmara por encima la proyección, y solo como consecuencia de esta figura, la proyección sería tanta como la anchura del canal. Es decir, si realmente confirma al alza la ruptura, y esta anchura del canal es en el entorno de un 16%. O sea, que imagínense el espectáculo alcista que se le podría abrir. Cosa que yo no contemplo, en principio, al menos no como demasiado probable, y sobre todo no un movimiento alcista de esa magnitud, por cuanto otro tirón alcista yo lo enmarcaría dentro de lo que sería ya una onda 5, pero de una 5, es decir, para mí el último estadio ya alcista previo a una grandísima caída después de haberse completado toda una gran onda 1 alcista que comenzó en 2009. Claro, después de la 1 pues viene la 2. Pero bueno, esto es un escenario de largo plazo el que estoy planteando, y por supuesto nada de lo que vayamos a hacer hoy, mañana o el lunes va a depender de que ese escenario sea cierto o no. Vamos a seguir al mercado y comprobar que efectivamente, bueno, pues tiene fortaleza para situarse y confirmar bien por encima de estos 12.400 o no. Si se vuelve a meter por debajo, pues bueno, está claro que probablemente el lado alcista pierde fuerza. De todas maneras, así se sube. Es decir, esta secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes pues es impoluta. En situación muy similar se encuentra el CAC 40, que por añadidura es, digamos, el que ha provocado precisamente este último escape alcista por mor de la primera vuelta, de los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Francia, ¿no? Alejando temores de populismo y demás. Bueno, o no, pero eso es lo que ha interpretado el mercado. Pero también dejando un hueco muy importante, pero en una situación muy similar a la del DAX. Observen la tremenda resistencia a la que se está enfrentando. Son los máximos de abril de 2015 que, recuerden, para el conjunto de los mercados supuso el último gran latigazo bajista, y al tiempo es también la tangencia con el techo del canal alcista en el que está metido el precio también desde junio del año pasado. Luego, la resistencia a la que se está enfrentando es formidable. Yo diría que para empezar a pensar que efectivamente podemos dar por válida la ruptura de la resistencia, yo hablaría de la zona de 5.350, es decir, no me sentiría muy cómodo desde el lado alcista, o digamos comprando sin misericordia cualquier cosa, hasta que lo veamos por encima de 5.350. Me parece el filtro porcentual mínimo para pensar que efectivamente podemos dar por rota la resistencia. Eso mismo trasladado al DAX, que se me había olvidado comentarlo, sería la zona de los 12.630 puntos. ¿De acuerdo? Y el caso del Eurostoxx, muy similar. Observen, es verdad que ha roto una resistencia horizontal muy importante y que prácticamente no tiene nada hasta la zona de 3.700 o incluso los máximos de abril de 2015, como hemos visto que está sucediendo ya en el CAC 40, en la zona de 3.830, pero también, observen, se encuentra ahora mismo atacando la tangencia con el techo de ese canal alcista en el que está metido el precio. Es verdad que no se observan divergencias bajistas, al menos no de momento en los MACD, en ninguno de ellos. Y por último el IBEX que curiosamente es el único que no tiene resistencias aparentes en el horizonte. Es decir, la jornada del lunes, con el tremendo hueco que ha dejado en todos los mercados, supuso romper por encima de la resistencia horizontal importante que tenía en la zona de 10.640 y sigue por encima. Es más, no tiene, insisto, resistencias importantes y podría buscar niveles sensiblemente superiores, quizá coincidentes con eso que decíamos de que si realmente los canales tanto del DAX como del CAC 40 acaban confirmando rupturas al alza, pues la proyección de las anchuras de esos canales a lo mejor nos lleva a visitar niveles como la zona de 11.600 y por qué no 11.900. Insisto, no es lo que yo más favorezco, ni mucho menos. No creo que este último tirón alcista que se pueda producir sea de esa magnitud, pero eso no es más que un escenario que yo tengo en la cabeza, ¿no? Como siempre, hay que seguir al precio y estar dispuestos a tratar de ganar dinero incluso en aquel escenario que nos parece ir en contra del que nos parecía más probable, ¿no?
tiempo llegará en el que incluso ganemos dinero con aquello que nos parecía más probable que sucediera. Eh, de hecho, el IBEX ahora mismo, y analizado de manera independiente, de manera autónoma, podría darnos pie a pensar que efectivamente tenemos todas las razones del mundo para comprar. Claro, la necesaria correlación con el conjunto de los mercados, mucho más tratándose de un índice como el IBEX, con muy escasa autonomía con respecto a Europa y por supuesto a Estados Unidos, por mucho que en el conjunto del año sea el que mejor lo está haciendo, ¿no? Pero claro, durante años previos es el que peor lo hizo con diferencia, y además moviéndose, digamos, un poco, vamos a decirlo, raro, ¿no? Por ejemplo, una jornada mixta, vamos a decirlo así, en el conjunto de la banca europea, y sin embargo fue una jornada netamente bajista en la banca española, ¿no? Es decir, se mueve de manera autónoma y rara. Y el hecho de que sea el único de los grandes índices europeos que está siendo capaz de confirmar por encima de resistencias, pues a mí no me parece razón suficiente para que sin el concurso del DAX, del CAC 40 y del Eurostoxx, pues podamos tomar decisiones de inversión con alegría en el propio IBEX. Quizás sí en algunos títulos que están manifestando desarrollo de tendencia, pero en el propio índice yo reprimiría un poco las ganas hasta que efectivamente confirmemos que DAX y CAC 40 al menos han superado los niveles que hemos comentado recientemente. Esto en cuanto a lo que es el conjunto de los índices. Otros mercados que sean susceptibles de tener un buen comentario, por ejemplo, el petróleo. Observen, el petróleo en el momento actual, si bien es verdad que manifestando debilidad de medio plazo, pero está siempre aguantando muy bien lo que es la directriz alcista y base del canal de medio plazo en el que está metido el precio. Este subyacente suele comportarse muy bien, es bastante noble precisamente a los canales, sobre todo de medio plazo, y cuando rompen, en pocas ocasiones dejan de cumplir perdón, la proyección mínima que anticipa la anchura del canal. Luego, el momento actual da pie a pensar que si efectivamente vuelve a rebotar el lado bueno, aunque solo sea en modo rebote, va a seguir o va a ser el alcista, pero de igual manera si pierde este nivel, y estamos hablando de la zona de 48,90, y vamos a confirmarlo con precios por debajo de 47,10, desde luego se le abre un escenario bastante bajista, simplemente, insisto, como consecuencia de la proyección de la anchura del canal, que en pocas ocasiones deja de cumplir y que lo llevaría a visitar niveles en los entornos de, pues incluso por debajo de los $40. ¿De acuerdo? Luego creo que es subyacente en el que estar en el momento actual muy pendiente. En el primer momento en que veamos rebotes relativamente importantes, creo que cabe sumarse a un proceso de rebote, pero de igual manera si pierde la zona de los 48,90 que hemos comentado, y sobre todo los $47, desde luego sí sería para tomar posiciones cortas. Luego estamos en un momento, a mi entender, de definición. Otro subyacente también a tener muy en cuenta, el índice sectorial bancario europeo. Fíjense, la jornada no, todo lo que llevamos de semana, el buen aspecto que le ha conferido, ¿no? Y además de manera muy drástica, muy rápida. No solamente seguimos hablando de una secuencia de máximos relativos crecientes, secuencia que siempre ha mantenido desde que comenzó a subir en julio del año pasado, incluso también cabe pensar que de máximos relativos crecientes, pero sobre todo es que el momento actual, y sobre todo la vela del lunes, lo ha llevado a superar el 0,618% de Fibonacci a toda la gran caída desde los 162. Luego, la verdad es que al menos hasta esta resistencia horizontal en la zona de 142 y pico, prácticamente no tiene ninguna resistencia. Es decir, por el lado al menos del sector bancario en Europa, no hay ninguna traba, ninguna cortapisa al hecho de que los índices puedan seguir subiendo. Ya sabemos que esto es como es y que se gira en un pispás, pero al menos que no nos ofrezca una divergencia, y desde luego el índice sectorial bancario no lo es. De hecho,
hay muchos títulos dentro del conjunto de los mercados europeos del sector bancario que tienen un aspecto ahora mismo envidiable, es decir, muy alcista. Luego hablaremos brevemente de ello. Perdón, otro subyacente importante, el euro dólar. Parece que en esta ocasión sí ha sido capaz de superar la resistencia intermedia que tenía en la zona de 1,0880. Está luchando, de hecho, con ella. No acaba de confirmar, al menos no en términos porcentuales, de manera consistente, pero el haber roto esa resistencia también ha supuesto romper la directriz bajista que venía desde mayo del año pasado, ¿no? Es decir, se producen dos circunstancias, digamos, importantes para lo que es la evolución de medio plazo y quizá nos dé pie a pensar que puede perfectamente ir de manera paulatina a buscar nuevamente el techo en la zona de 1,16, techo que ya ha demostrado también su consistencia en el transcurso del último año y medio. El nivel por debajo del cual esto no solamente habría que ponerlo en entredicho, sino que volveríamos al rango anterior y sobre todo con ciertas posibilidades bajistas, el hueco que nos ha dejado aquí, con origen en 1,072. ¿Vale? Pero la verdad es que parece que todo lo que está sucediendo también con movimientos lo suficientemente estrechos como para no, digamos, no acumular demasiado interés en el momento actual, ¿no? Y luego, hablando ya de títulos en concreto, dentro del mercado español yo destacaría por su buen aspecto a ACS, AENA, Amadeus, como he comentado antes, prácticamente toda la banca, exceptuando Popular, por razones más que obvias, bueno, y por lo contumaz del precio que no es capaz de tirar sensiblemente hacia arriba. Grifols, un aspecto técnico impresionante, al igual que Inditex, y me gustaría llamar la atención sobre unos, saben que no suelo hablar de chicharros, pero me ha vuelto a llamar la atención el aspecto nuevamente que presenta Ercros, sobre todo porque al fin y al cabo, después de la consolidación que tuvo tras alcanzar niveles en el entorno de 3,60, pero es que venía subiendo sin solución de continuidad prácticamente desde inicios de 2016, luego en algún momento tenía que hacer alguna corrección, pero es que esa corrección lo ha llevado a buscar el qué, pues prácticamente, bueno, sí, prácticamente clavado el 0,618% de Fibonacci solo a lo que fue el último impulso, lo que le confiere, desde luego, una cierta credibilidad a la hora de seguir pensando que el lado bueno vuelve a ser el alcista. Luego es un título en el que quizá quepa de nuevo empezar a pensar en tomar posiciones alcistas con objetivos no solamente en los entornos de 3,65, sino niveles que ya habíamos planteado en su momento en la zona, si no recuerdo mal, de 4,20. Por supuesto, y dadas las características especiales de este tipo de títulos, pues mucha precaución con los stops. Problema, que el stop que nos está pidiendo el gráfico es 2,50. Y 2,50 con respecto al precio actual es un stop loss muy amplio. Bueno, pero es el que nos debemos permitir porque es el que nos está en el momento actual exigiendo el gráfico. Así que si ello ha de ir en detrimento de que el volumen para utilizar en esta inversión ha de ser la mitad del que habitualmente estamos acostumbrados o vamos de lo que tuviéramos pensado destinar para esta inversión, pues que sea así. Pero vamos a ganar en seguridad de que la pérdida total, caso de que se produzca exactamente lo contrario, pues es asumible porque es la que habitualmente estamos acostumbrados a asumir. Y luego en el conjunto de los mercados y dentro de Europa, me gustaría destacar algunos que también tienen un aspecto muy alcista, casos de BNP, L'Oréal y Louis Vuitton dejan unas sensaciones fabulosas, Vinci, Valeo, Air Liquide, Airbus, ING, Safran, Saint-Gobain, Siemens, Lufthansa. Y dentro del mercado americano, aparte de los ínclitos Apple, que lo sigue haciendo muy bien, o Alphabet, o Microsoft, que está disparado, pues me gustaría llamar la atención sobre 3M, ExxonMobil, simplemente por la contundencia del soporte en el que está rebotando, Goldman Sachs, Home Depot,
McDonald's, estos dos tienen un aspecto impresionante, y United Technologies. Y, y en el mercado español tendría especial cuidado con tres títulos. Bueno, cuidado siempre hay que tener con todos y para eso están los stocks, ¿no? Pero simplemente por la contundencia de las resistencias a las que se están enfrentando y de momento no pueden, hablaríamos de Mediaset, de Meliá y de IAG. De todas maneras, IAG, si es capaz de confirmar por encima de 6,75, pues nada de lo dicho. Volvería a tener un aspecto impresionante, pero 6,65, que es justo donde está ahora, es una resistencia formidable porque no solamente es el máximo anterior, sino que al tiempo es el precio de cierre del día anterior al Brexit y es el 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde sus máximos históricos. Luego el nivel es de los que hacen época, por eso digo que hay que tener un especial cuidado. En fin, y poco más, no les aburro, que esto ya ha durado demasiado y me temo que pocos lo van a escuchar hasta el final. Un saludo y feliz negocio, como siempre.